Una de las actividades que disfruto mucho hacer es hornear, y hornear galletas con chocolate es mi proceso favorito. Cuando decidí dejar de comer galletas procesadas, me di a la tarea de buscar recetas que pudiera hacer en casa y que principalmente tuvieran muy bajo porcentaje de azúcar y grasas. Recuerdo que vi muchas recetas y algunas de ellas las anoté en mi libreta y otras más las tomaba para hacerlas por una sola ocasión y luego buscar alguna otra. Aunque muchas de ellas seguían indicando una alta cantidad de azúcar, hacía lo posible por bajarle a las medidas, sin embargo, seguían sin satisfacerme del todo. Un día me topé con una receta que incluía avena entera y chispas de chocolate como principales ingredientes. Aunque el contenido de azúcar y harina era muy elevado, comencé a experimentar con las medidas de los ingredientes hasta que por fin pude encontrar las medidas adecuadas y el resultado, además de delicioso, fuera saludable y sin culpa. Cuando comencé a anotar la receta definitiva en mi cuaderno de recetas, recordé momentos de mi vida en los que buscaba sentirme satisfecha o creía vivir cierta felicidad. Los fines de semana salía a pasear con algunas amistades y en muchas ocasiones yo sola, a los centros comerciales, a un buen restaurante o a algún lugar donde gastaba dinero en cosas que en ese momento creía necesitar para sentirme feliz. Pasaba horas fuera de casa caminando tienda por tienda, viendo, comprando, comiendo, gastando, creyendo que cada adquisición sería un excelente generador de felicidad. Los domingos era el día que mayor necesidad de satisfacción en mi vida requería. Sin embargo, era el día en que muchas de mis amistades la pasaban en familia, así que las salidas para divertirme y ser feliz no estaban disponibles. Ocasionalmente visitaba a mi familia y pasaba un rato agradable, pero a la hora de regresar a mi hogar, volvía a sentir esa sensación de vacío e insatisfacción. De manera inesperada, una muy buena amiga me sugirió tomar estudios acerca del ser humano, las emociones y principalmente las actitudes. En aquel entonces, ella vio algo en mí que yo aún no veía, y eso era lo que me impedía ser feliz o sentirme satisfecha conmigo misma. Una de las tareas principales fue identificar cómo me veo a mí misma, qué creo que me limita y qué barreras he colocado para lograr vivir feliz. Confieso que al inicio me pareció que era algo innecesario. Según yo, ya me conocía por completo y sabía lo que me hacía feliz. No había nada en que requería trabajar. Hasta que en medio de una clase, algo captó mi atención y comencé a hacer recuento de todas esas ocasiones en que gastaba dinero en cosas innecesarias o gastaba el tiempo en actividades que al final no me daban la felicidad que buscaba. Fue un momento crucial en mi vida el identificar que me sentía insuficiente, y eso es lo que me estaba limitando para vivir feliz. Eso me generaba buscar a otros para que me ayudaran a ser feliz. Eso me generaba gastar dinero en cosas innecesarias, y eso era lo que por mucho tiempo me limitó a vivir conmigo misma, disfrutar de mi compañía. A partir de ese momento, comencé a ver lo que realmente me hacía vivir momentos de felicidad y que no me generaran una sensación de culpa al final del día. Comencé a hacer un listado de los pasatiempos que disfrutaba en mi adolescencia o que tenía en mente hacer, pero que por trabajo, estudios y muchas veces apatía lo ignoraba. Retomé el andar en bicicleta. Me regalaron un perrito hermoso que hasta el día de hoy es mi fiel compañero. Comencé de nuevo a pintar al óleo, así que ahora mis pocos gastos son para pinceles y pintura. Compré algunas plantas que hoy cuido con mucho cariño y esmero para que sigan embelleciendo mi hogar. Comencé a hacer yoga y meditación, una disciplina que disfruto muchísimo y me ha ayudado a vivir en el presente y fluir sin contratiempos. Y también comencé a hornear, otra de las actividades que me genera muchísima satisfacción y principalmente felicidad cuando pruebo los deliciosos resultados. La transformación que le he dado a mi vida me ha funcionado para decir que hoy vivo una vida plena y feliz.
Y a pesar de que no estoy exenta de vivir momentos poco gratos, tengo la tranquilidad de que he aprendido a sobrellevar situaciones de pesar y logro llegar a la aceptación y adaptación de una mejor manera y en menor tiempo que en mi vida pasada, además de identificar el aprendizaje que esas experiencias me han dejado. ¿Has vivido alguna transformación en tu vida? ¿Cuál es el mejor aprendizaje que te ha dejado? El clima de hoy me invita a hornear esas deliciosas galletas de avena y chispas de chocolate que tanto disfruto y que puedo disfrutar sabiendo que serán benéficas para mi salud. La transformación que le di a la receta me ha dado una receta que hasta hoy se ha convertido en mi snack favorito.